Bien, vamos a leer unos versículos y vamos a hablar respecto a lo que implica la gloria, porque Dios es un Dios de gloria. Hay un equipo de fútbol acá en Córdoba, instituto, que le dicen Gloria, tiene ese sobrenombre, pero nada que ver con eso, es lo que Dios imparte, que es algo sumamente maravilloso. Me gusta siempre hacer referencia a que nosotros como seres humanos estamos dentro de un ámbito natural, ¿sí? Nos movemos bajo todas las condiciones naturales y nuestros sentidos perciben lo natural. Nuestros ojos, nuestras manos en el tacto, nuestros oídos escuchan, todas cuestiones naturales. La gloria de Dios es una gloria espiritual que se manifestó sobrenaturalmente en algunos momentos y la traslada Dios a esa gloria a nosotros y nos proyecta a una glorificación aún mayor, y eso es lo que vamos a ver. Gracias. Primera Timoteo 6:15 y Salmo 104:2. ¿Alguien me puede ayudar y lo puede leer? Sí. Sí. A ver. Sí. ¿Y el Salmo 104:2? Sí. No, hasta ahí. Eras 15 y 16, Esteban. 6, 15 y 16. Gracias, Chelita. Son dos versículos que hablan acerca de lo que Dios es. Dios es un Dios glorioso. Creo que todos conocemos, pero por las dudas lo recuerdo, una experiencia que tuvo Moisés. Moisés fue un hombre como nosotros, que Dios le encomendó una tarea que era la de guiar al pueblo. Y Dios lo desafiaba a Moisés a hacer grandes cosas. Y en un momento Moisés, en esa inquietud que tenía de conocer más a ese Dios que tenía que llevar a ese pueblo, para cumplir ese pueblo lo que Dios había establecido, le dice: Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero verte, quiero ver cómo te puedo reflejar. Y Dios le dijo: nadie que vea mi gloria puede quedar vivo. Y le dio un privilegio muy interesante. Le dijo: mira, no vas a poder ver mi gloria, pero te voy a permitir ver mi espalda. Dios no tiene cuerpo, y si no tiene cuerpo, no sé a qué se refirió con su espalda. Seguramente será, no sé, la retaguardia de la gloria de Dios. No sé cómo fue la experiencia, pero le permitió ver un vistazo de lo que él era. Y dice que había como un hueco en una piedra, en el monte donde estaba Moisés, y Dios le dice: vos escondete ahí. Yo voy a pasar y voy a tapar tus ojos, y cuando pase, te voy a destapar para que puedas contemplar la parte trasera de mi gloria. No sé bien qué es lo que Moisés pudo experimentar. Y dice la palabra de Dios que Moisés tuvo esa experiencia. A tal punto fue que cuando él baja del monte Sinaí, su rostro, ¿sí?, manifestaba que había estado en contacto con Dios. No sé qué. No sé si quedó bronceado. Me acuerdo yo de la película Los 10 Mandamientos, que Charlton Heston sube con todos los pelos despeinados y baja todo peinado para atrás, ¿sí? No sé cuál habrá sido la experiencia que realmente tuvo Moisés, pero se veía en Moisés una imagen de que había estado en contacto con Dios. Y esto me lleva, hay un pasaje en Hechos, no los voy a leer, no vamos a leer todo esto porque son muchos los versículos que tenemos, pero que habla de los versículos de los discípulos del Señor Jesús, de Pedro y de Juan,
que después que el Señor Jesús se va al cielo y comienzan a ser perseguidos, los meten en la cárcel. Y no entendían cómo estos tipos, que eran pescadores, dicen, eran hombres comunes y corrientes, me lo imagino si hubiesen sido cordobeses, hasta tonada tendrían que haber tenido bien cordobesa, dice, ¿cómo puede llegar a hacer que estos hombres defiendan así lo que creen? Y hay un versículo que me encanta, yo lo tengo marcado en la Biblia. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Veían en Pedro y en Juan algo que transmitían que habían estado con Jesús. Y yo pienso, ¿cómo esa gloria de Dios, esa gloria maravillosa que leíamos en esos versículos, tan inaccesible para el ser humano, puede ser reflejada por personas mortales e imperfectas, como fue Moisés, como eran Juan y Pedro, y como podemos ser nosotros? Y lo que te quiero invitar en esta mañana es a que, si vamos a proyectarnos a una glorificación que vamos a tener en el futuro y que Dios nos va a permitir, también que entendamos que hoy la gloria de Dios se quiere ver reflejada en mi vida. No sé cómo. Yo soy imperfecto, cometo errores y no sé qué pueda hacer Dios de mí. Pero la verdad es que podemos llegar a ser como pasó con José. José contaba que Dios estaba con José y todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con las personas que vos te muevas, que vean que hay algo más, que veas que hay algo distinto en vos, en mí, que es la gloria de Dios, la persona de Dios, en las cosas que hacemos, en lo que dejamos de hacer y en lo que hacemos para bien, ¿sí? Ese Dios, que es un Dios de gloria, se manifestó. Y hay un versículo también muy lindo, que está en Juan capítulo 1, versículo 4. Juan, que fue muy, pero muy íntimo del Señor, relata y comenta acerca de ese Jesús. ¿Qué dice? Juan 1:14. Jesús se hizo hombre, porque dice, el verbo se hizo carne, ¿sí? En cordobés es que Jesús, siendo Dios, se terminó haciendo hombre. Y estando en la forma de hombre, manifestó la gloria de Dios, dice, como la del unigénito del Padre. Era el único Hijo de Dios y manifestó su gloria. Y esa gloria de Dios se manifestó en cosas concretas, no en que resplandecía y que brillaba, como fue en la transfiguración. Jesús resplandecía y brillaba con el amor, con la gracia que tenía hacia todas las personas y lleno de verdad. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para poder mostrar esa gloria de Dios. Juan 17, 21, 24, ¿qué dice? Hablábamos de la gloria de Dios, que Dios tiene una gloria que no puede ser vista porque el que ve la gloria de Dios se muere. Vemos que esa gloria de Dios se vio reflejada en la persona de Jesús, en que se hizo hombre, vino a este mundo y estaba lleno de gracia y de verdad, y dice Juan, vimos su gloria. Este Juan es uno de los cuales las personas decían que veían que él había estado con Jesús. Y acá en esta oración de Jesús, hablando de sus discípulos, y hay un término que también solemos hacer mucha mención, los que han de venir, o sea, nosotros, tenemos ese mismo privilegio a pesar de no haberlo visto físicamente como le pasó a Juan. Nosotros hemos conocido y conocemos y tenemos que seguir conociendo más a Jesús. Y da como una fórmula, da una manifestación concreta y práctica para que se refleje la gloria de Dios. Él está hablando de la iglesia, él está hablando de todo ese grupo de personas que podemos y vamos a seguir conociendo de Dios a través de lo que comenzaron los discípulos. Y Jesús dice que para que se manifieste la gloria de Dios hay algo. ¿Qué fue lo que leyó Lore? Unidad. Somos distintos, pensamos distintos,
tenemos criterios distintos, venimos de familias distintas y hasta a veces pensamos las cosas de diferentes maneras. ¿Sí? La Andrea a veces me dice, yo quisiera poner el banco así, y yo digo, no, mejor sería poner el banco así. ¿Cuántas veces ha pasado que por una cosa como esa hemos tenido problemas personales? Y hemos agarrado y hemos personalizado eso. Y porque me miró feo, y porque la Chela me dijo, Juan, no dejes la facultad. Y empezamos a... ¿Te acordás, Chela? ¿Cuántas veces? Y empezamos a personalizar las cosas. Y hacemos de diferencias tan tontas de criterio o de errores que podemos cometer barreras entre nosotros. Y herimos personas, nos herimos entre nosotros, arrastramos dolores y nos separamos. Y nos distanciamos. La unidad no es juntarnos solamente, sino tener un mismo sentir, un mismo espíritu, aún en nuestros errores y en nuestras diferencias. Aún en aquellas cosas que pensamos hasta diametralmente opuestos, como un hincha de River y un hincha de Boca. ¿Vieron cuando los hinchas, viste, acá se pelean todo, pero cuando juega la selección son todos hermanos y se abrazan? Había un coso que se llama Hinchadas Unidas Argentina y había tipos que si iban a un partido de sus clubes se mataban entre ellos, pero cuando van al Mundial, a los abrazos, comen juntos. Bueno, así tenemos que actuar nosotros en nuestras diferencias de experiencias tenemos que tener un mismo sentir. Si nosotros logramos eso, que no es fácil, pero es que es un ejercicio que requiere disposición, que requiere perdón, que requiere aguantarnos, que requiere una continua aceptación de cómo somos, vamos a lograr la unidad. Y esa unidad es la que va a manifestar la gloria de Dios. Dios no se manifiesta en cosas sobrenaturales solamente. Yo no digo que lo sobrenatural no exista. Yo no digo que los milagros maravillosos y poderosos de Dios no existan. Pero a Dios no le hace falta eso para manifestarse. Con mostrar un grupo de personas unidas en un sentir, con una misión en común, con un deseo en común de bendecir a los demás, ahí ya eso es sobrenatural, porque excede nuestra naturaleza y se manifiesta la gloria de Dios. Nahuel. Mantenerla, porque la unidad la provee Dios y lo que tenemos que hacer es mantenerla, cuidarla, defenderla, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Es interesante esto, porque vuelvo a repetir el concepto de lo natural y lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural y nosotros somos personas naturales. Y pensamos que esto es para cantar una canción, como cantábamos hace años atrás, unidos, unidos, en tu nombre unido, y como que es para calmar un poquito nuestro ánimo y abrazarnos y animarnos en la parte emocional. Es mucho más que eso. Hay un poder espiritual maravilloso de la gloria de Dios que se manifiesta en un pueblo que mantiene la unidad, como dice Nahuel. Entonces, cuidemos y entendamos esto, porque era un deseo de lo más profundo del corazón. Ustedes fíjense que en una oración que el Señor Jesús tiene con su papá, Él ora por esto, pide por esto. Fíjense lo importante que es para Dios, porque sabe que si depende de nosotros, lo más probable es que cada uno pinte para un lado y otro para otro. Y el Señor se preocupaba por esto y quería que lo pudiésemos valorar, cuidar y defender. Y así se manifiesta la gloria de Dios. ¿Querés ver la gloria de Dios manifestada acá en este lugar? ¿Acá? No hace falta que cantemos grandes cosas y no hace falta que se manifiesten grandes cosas. Tengamos un mismo sentir, estemos unidos. Lo mismo en tu casa. Tenemos diferencias en nuestros hogares, tenemos diferencias en nuestros problemas, pero la gloria de Dios se va a manifestar cuando procuramos y buscamos la unidad. Ahora, parte de la glorificación en este proceso de la salvación, yo quiero hacer una justificación, santificación, son términos, son términos que estamos viendo y que hablan, muestran en ese proceso
de salvación que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Dios nos justificó, nos hace delante del Padre como si nunca hubiésemos hecho nada malo, nos santifica, nos separa para Él y nos va llevando a un proceso de glorificación también, porque dice que nosotros cada día vamos siendo glorificados a la imagen de Jesús hasta el día, ¿sí?, que Él nos venga a buscar. Y eso es lo que vamos a ver ahora para que podamos entender también que en ese proceso de nuestra naturaleza humana, en el cual cometemos errores, Dios quiere seguir mostrando su gloria en nosotros hasta que dejemos este mundo natural, hasta que nos separemos de este cuerpo imperfecto y pasemos a tener un cuerpo glorificado y esa glorificación se manifiesta en nosotros. Alguien de este lado que busque Romanos 8, 17 al 18. Alguien acá al medio, 2 Corintios 4, 17. Y alguien de acá al lado, 2 Corintios 3, 18. Romanos 8, 17 al 18. 2 Corintios 4, 17. Y 2 Corintios 3, 18. Gracias, Andrés, por la fibra, porque la otra no caminaba. ¿Qué dice Romanos 8? Hace unos domingos atrás tuve la posibilidad de compartir con ustedes el tema de la parte de la salvación, de la herencia que tenemos en el Señor. Y acá Pablo, en esta partecita de este capítulo tan lindo de Romanos, dice que nosotros somos herederos y Dios nos ha hecho parte de esta gloria. Y está buenísima esa noticia, está buenísima esa parte de la historia en la cual Dios nos hace herederos con el Señor Jesús y nos comparte de toda su gloria para que podamos disfrutar. Pero hay algo en el medio. ¿Qué dice? ¿Lo podemos leer de nuevo? ¿Somos herederos? Sí. Es como que entendamos que hay en ese proceso de glorificación que Dios va haciendo con nosotros, en esa herencia y en esa salvación que nos da, el Señor Jesús ya hizo la peor parte. La parte más difícil, la de llevar nuestros pecados, la de llevar nuestra condenación, todo lo que leemos que el Señor Jesús sufrió en lo natural, pero por sobre todas las cosas, lo que sufrió en lo espiritual al hacerse pecado, Dios ya lo cargó en Él. Pero mientras tanto, en ese proceso de glorificación que nosotros tenemos, también hay alguna parte en la cual nosotros tenemos que estar dispuestos a jugarnos por Él. No sé si todos estaban en la reunión cuando Néstor contaba de esa experiencia y de ese término de estar dispuestos, si hace falta, a morir por el Señor. Nosotros tenemos un contexto sociocultural donde no se nos expone a la muerte si manifestamos nuestro amor y nuestra fe en el Señor. Y gracias a Dios por eso. Pero a veces abusamos de esa libertad y somos tan cómodos en esta fe occidental donde acomodamos la fe y donde acomodamos la vivencia espiritual a mucho confort, a mucho condicionamiento y vamos poniéndoles condiciones. No, estoy cansado, hoy no me gusta y nos encaprichamos cuando las cosas no son como queremos, cuando no tenemos lo que queremos o cuando nos pasan cosas que no nos gustan que nos pasen. Todas esas cosas son parte del proceso de Dios para transformar nuestra vida, para glorificar nuestra vida. Y a veces vamos a padecer cosas que no nos van a gustar. Vamos a pasar cosas que no van a sacarnos sonrisas. Probablemente en algunos momentos pasemos cosas que tengamos que derramar algunas lágrimas o que nos preguntemos un montón de veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es parte del proceso de Dios. Es parte del proceso de Dios para hacer de nosotros lo mejor, para sacar de nosotros lo mejor, para hacernos a nosotros cada día más parecidos a Jesús, que es glorificarnos. La Biblia cuenta que
la prueba es la que produce mejor fe. Es muy fácil tener fe de labios para afuera. Es muy fácil cantar acerca de que confiamos en Dios y creemos en Dios. Pero cuando realmente pasamos la prueba, vemos si esa fe realmente existe, vemos si lo que decimos y lo que cantamos realmente lo creemos, y esa fe además, dice la palabra de Dios, se purifica, se perfecciona, y eso va haciendo que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, cuando te encuentres en un momento donde las cosas no te satisfagan del todo, te incomoden, te angustien, te preocupen, entender que es parte del proceso de glorificación de Dios en tu vida. Si Jesús lo sufrió y lo hizo injustamente, vos y yo nos merecemos mucho más de las cosas feas que nos pasan. Pero lo bueno es que las cosas no pasan porque sí, sino porque hay un Dios que tiene todas las cosas bajo su control, y los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A tanto bien que nos va a llevar a la imagen del Señor Jesús glorificando nuestra vida. Pero para que Dios glorifique nuestra vida, primero tenemos que morir nosotros. Y al morir nosotros, en nuestros caprichos, en nuestros gustos, en nuestras pataleadas, o en las cosas que no nos gustan, o en una enfermedad, se manifiesta la persona de Cristo. 2 Corintios 4:17, ¿qué dice? 4:17 acá, 3:18 acá. Creo que la palabra de Dios es muy clara, no hace falta que diga mucho. Solamente quiero hacer referencia a dos términos. ¿El sufrimiento cómo son? Efímero es algo que pasa rápido y ligero es algo liviano. A veces no son ligeros para nuestro punto de vista. Y a veces no son rápidos. ¿Cuántas veces? Y tengo un tic con la palabra veces, perdón porque la repito muchas veces. Solemos, voy a tratar de evitar mis muletillas, pensar que estamos condenados a algo y ¿por qué tanto tiempo? ¿O qué pesados que es para nosotros? La palabra de Dios dice que es ligero y que pasa rápido y que no se compara con lo que viene, no se compara con lo que Dios tiene preparado, parte aquí en la tierra, pero por sobre todas las cosas, pensando en el más allá. La vida pasa volando, la vida pasa realmente muy rápido y no sé cuántos años podemos vivir aquí en la tierra, 70, 60, 70, 80, 90, pero tenemos toda una eternidad allí en el cielo donde vamos a disfrutar cosas gloriosas y maravillosas. Entonces lo que a nosotros nos parece pesado y nos parece largo, dice la palabra de Dios, terminan siendo livianitos y cortitos al lado de lo que Dios tiene preparado para nosotros en su gloriosa manifestación en nuestra vida. Es fácil decirlo. Son conceptos espirituales, pero somos naturales y en lo natural nos pesa mucho más. Pero si pensamos y ponemos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, vamos a poder entenderlo y experimentarlo así. Y 2 Corintios 3:18, ahora sí. Tenemos que tener esa fe de entender que ese espíritu que está obrando en nosotros, ¿sí?, nos va a manifestar en ese proceso y los va manifestando en ese proceso de glorificación a nuestras vidas. Vamos a otro bloque de versículos. De este lado, 1 Corintios 13:12 y acá al medio Romanos 8:13. ¿Qué dice 1 Corintios 13:12? Mi izquierda. Es difícil con
nuestra limitación poder ver todos los propósitos de Dios. Acá dice, ahora conocemos en parte, no vemos la película completa. Vos mirás para atrás y te acordás de ciertas cosas. Mirás el hoy y ves otras cosas, pero no sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar dentro de unos años. No ves lo que va a pasar aun cuando vos no estés, y todas las decisiones y todas tus acciones y omisiones de hoy tienen impacto en futuro en los que van a venir en la generación que vienen por delante. Conocemos muy limitadamente, muy ahí, hasta ahí nomás. Pero hay un día donde vamos a poder descubrir todo lo que Dios tenía preparado. Entonces tengamos paciencia, tengamos sobre todas las cosas fe de que Dios está en ese proceso en control de todas las cosas. Y Romanos 8:13, ¿qué dice? Hay dos condiciones. O le ponemos ficha y entendemos eso, ¿sí? O nos ahogamos en un vaso natural en las cosas que nos toquen vivir. Hay una oportunidad de descubrir ese proceso maravilloso que Dios está haciendo en nosotros. Porque nosotros, nuestro fin no está acá en la tierra. Nuestro destino no está en una tumba. El que no conoce a Dios, el que no tiene esperanza, vive de tal manera, viví la vida porque es corta, disfruta porque la vida pasa rápido. Tienen un concepto tan limitado de lo que viene que no importa. Ponele ficha, vivila porque la vida se acaba y después no sabemos qué va a pasar. Nosotros tenemos otra convicción. Todo lo que hacemos hoy tiene una implicancia en el futuro. Jesús dijo, no hagan tesoros acá en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino allá en el cielo. Que busquemos de hacer cosas que se inviertan en un plazo fijo para después cosecharlo en el cielo, donde cuando obtengamos ese rédito de lo que sembramos hoy, de lo que invertimos hoy, lo vamos a poner a los pies del Señor en agradecimiento por manifestar su gloria con nosotros. Y entender esto nos lleva a proyectar nuestra vida de una manera distinta. 1 Corintios, lo leo, capítulo 15, si lo podemos buscar todos, es hacia donde apuntamos. Es hacia donde nuestra vida nos lleva para poder entender que no todo se acaba acá, sino que hay algo más. Pablo les dice, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay algo raro. Cuando dice misterio es porque no me pidan más, porque no les voy a poder explicar mucho más de estas palabras. Es difícil de explicarlo y es difícil de entender, pero es una verdad. Cuando dice dormiremos, se refiere a que no todas las personas van a morir. Algunas van a morir, pero tanto las que quedan vivas como las que se murieron, dice, todos vamos a ser transformados. El Señor Jesús, cuando resucitó en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que tuvo características espectaculares. Cuenta la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado, ingresó a un lugar donde los discípulos estaban con las puertas y las ventanas cerradas y el Señor Jesús apareció ahí en medio de ellos. Y así como había aparecido, después desapareció. El Señor Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Eso nos muestra una evidencia de esa transformación que va a tener nuestro cuerpo. Del que murió, haya muerto, como también el que quedó vivo. Sigue diciendo el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo, cuando escribía esto hace 2000 años atrás, tenía la expectativa de que él iba a ser de los que iba a quedar vivos. Hoy podemos decir que Pablo forma parte de aquellos que van a resucitar
y nosotros podemos decir y tener esperanza de que nosotros podemos llegar a ser transformados. Va a ser en un instante, en un momento que ya está dictado por Dios. ¿Cuándo? No sabemos. Pero va a haber un momento donde se va a tocar una trompeta, los muertos van a resucitar y aquellos que no murieron van a ser transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se pone viejo, estas canas, que se achaca, esto que se destruye, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay una glorificación que Dios va a hacer con nuestra vida sumamente espectacular. ¿Es un misterio? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero Dios, en su plan y en su propósito, tiene una proyección de glorificar aún nuestro cuerpo y nuestra vida para llevarnos a la eternidad y hacernos entender algo en unos versículos que a mí me encantan, que tienen mucho poder. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra traducción? Devorada, me encanta. ¿Sí? Succionada. Algo que termina, la muerte termina siendo aniquilada en victoria en Jesús. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estén firmes, sean constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Mientras esperamos eso, metámosle ficha. Pablo le dice, no bajen los brazos, vale la pena, hay que jugarse por el Señor. Va a llegar un momento eso. Algunos quedan en el camino físicamente, los que no quedan físicamente en el camino, que no queden en el camino anímicamente. Sigamos adelante. Es necesario que entendamos esto y es necesario que en ese mientras tanto también sepamos que podamos manifestar la gloria de Dios. Algún día, cuenta la Biblia, después de esto, que todo ojo le va a ver a Dios. Todo ojo le va a contemplar. Y dice que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús y va a reconocer que Jesús es el Señor. La gloria de Dios se va a manifestar a todas las personas que existieron en toda la eternidad. Los que creyeron, los que no creyeron van a poder ver que ese Dios es real. Eso va a pasar después de esto. Pero en ese mientras tanto, hoy las personas tienen la posibilidad de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Imperfecta. Iba a decir otros adjetivos que ahora no me salen, pero que entran dentro de todo lo que es imperfecto, donde nosotros mismos hasta nos subestimamos y decir, ¿qué puede hacer Dios a través mío? Aún con un abrazo, aún con un oído, aún en medio de la dificultad, que las demás personas vean que hay algo poderoso obrando en tu corazón y en tu estado de ánimo, sabiendo de que eso difícil que te toca pasar en las manos de Dios es poderoso, vos vas a poder mostrar la gloria de Dios. Cuando esta iglesia, cuando una familia se une, dijo Jesús, la gloria de Dios se manifiesta. Que ese mismo sentir que tuvo Jesús cuando oró a su papá, que ese mismo sentir que Jesús tiene hoy sea una realidad entre nosotros. Y que hasta tanto la gloria de Dios se manifieste físicamente en nosotros, se manifieste de manera espiritual mostrando su gloria. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque nos haces parte de este proyecto, nos haces parte, Señor, de este plan hermoso de manifestar toda tu gloria, que es difícil dimensionarla porque excede lo inmensamente grande que es el universo y aún así toda tu gloria llena todo y la puedas canalizar a través de nuestras vidas, Señor. Es increíble pensar que en nuestra imperfección y en nuestras limitaciones tu gloria pueda ser manifestada. Es increíble y es un misterio entender cómo nos proyectas hacia una eternidad de gloria. Gracias, Señor, por compartir tu gloria con nosotros. No la merecíamos ni la merecemos, pero aún así tu gracia y tu amor inundan nuestro ser y nos haces en esta salvación hermosa herederos. Nos ves como si nunca hubiésemos pecado, nos compartís de grandes cosas maravillosas y poderosas como es
tu misma gloria en nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros. Y te pedimos para que tengamos la capacidad suficiente para limitar nuestro yo personal, nuestro pensamiento personal, nuestros sentimientos personales y manifestemos cada día más en nuestra humanidad la persona de Jesús. Que sea Él el que se muestre en nuestro accionar, en lo que hacemos y en lo que decimos, para que tu gloria pueda llegar a los demás. Uninos cada día más, Señor. Ayúdanos a que mantengamos, cuidemos y defendamos esa unidad en esta familia que muestra tu gloria a los demás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Espero que haya sido útil, provechoso. Y si el Señor así lo permite, el próximo domingo ya vuelve el jefe, el titular de cátedra, a seguir con el tema.